Bueno, yo quería agradecer primero a Ana, a Rufino, a Luz y a Salvador, especialmente por haber hecho posible que yo estuviera hoy acá, a todo el equipo de Educaticen. Estoy súper contenta porque nosotros desde Argentina seguimos muchísimo las experiencias que plantean desde Educaticen y sobre todo EducaMás, que es un espacio de trabajo y de formación profesional, y saber que de alguna manera este encuentro cierra un poco este primer ciclo. Es, digamos, un orgullo poder participar de este espacio. Lo mismo conocer a algunos colegas, caso de Carlos, que también presenta un proyecto de un museo que admiro muchísimo. En mi oportunidad, bueno, yo vengo trabajando hace 15 años en museos. Mi primer trabajo en museo fue ser guardiana de sala. Fue el trabajo más importante que tuve en mi vida, porque me permitió estar parada mucho tiempo en ese espacio viendo lo que le pasaba a la gente, lo que preguntaban, lo que escuchaban, lo que se quejaban, y al mismo tiempo empezar a observar y empezar a detectar desde ese espacio de observación y de contemplación un poco más crítico qué cosas no funcionan dentro de los museos, qué cosas no funcionan dentro de los equipos que trabajan en estos museos. Y siempre trato de volver de alguna manera a estar parada en ese espacio. Creo que era un trabajo en donde estaba un poco más afuera del museo que adentro y, digamos, me esfuerzo constantemente en los espacios donde trabajo en recorrerlos y en mirarlos, digamos, un poco con mirada y con pies de visitante para mantener esa observación crítica acerca de eso, ¿no? Creo que los museos son espacios fascinantes y que tienen una capacidad transformadora, pero al mismo tiempo son espacios muy contradictorios y cuestionables desde muchos lugares. En mi caso particular, al estar trabajando en la mayoría de museos de arte, son museos, como ya estuvieron comentando algunos de los colegas, hegemónicos, grandes legitimadores, espacios donde muchas veces las voces no aparecen, donde se construyen discursos, digamos, bastante unívocos. Y creo que parte de los desafíos o de algunos de los proyectos en los que yo empecé tenían que ver con empezar a desarticular esas formas de poder que se dan dentro del espacio del museo, empezar a alterar esa naturaleza, digamos, excluyente que tienen los museos, porque de por sí, si bien los museos tienen orígenes en el ámbito de lo filosófico, son espacios excluyentes, son instituciones, responden también en sus orígenes al universo del capitalismo y eso está latente todo el tiempo en su naturaleza, ¿no? Por suerte, Luz hizo hoy al comienzo la pregunta, ¿no? ¿Por qué uno se junta a trabajar con otros? Y yo también venía pensando con eso. Venía pensando en esa pregunta. En mi caso creo que tenía que ver con la posibilidad no solamente de facilitar cierto trabajo y de cubrir algunas necesidades, sino también de poder generar experiencias que volvieran a tensionar, digamos, al museo como institución y a repensar qué sentido tienen estos, digamos, en la vida cívica de las personas, porque finalmente son instituciones cívicas. Entonces, lo que voy a hacer acá es presentar dos proyectos. Uno es un proyecto de experiencia que hice con adultos mayores y un equipo de educadores en el Museo Malva, que empezó en el 2012 y que todavía continúa, pero que se ha transformado a lo largo de este tiempo, se ha redimensionado, por momentos sin mi participación o de mi colaboración y por momentos sí, para hoy convertirse en una especie de iniciativa de carácter un poco más nacional. Y después el proyecto de la red de educadores, que surge también en el 2009, con un proyecto de colegas que se juntaron a hacer la fuerza de alguna manera y empezar a generar espacios de reflexión un poco más críticos, ¿no? Algo que también me planteo y que venía pensando en relación a las experiencias que voy a presentar y al campo de los museos y la educación en museos es, hablamos muchas veces de participación, ¿no? Y cuando uno dice participación en realidad no es lo mismo que decir dónde está la toma de decisión. Digamos, hay algo distinto entre la participación y la colaboración y eso es como una pregunta que yo todo el tiempo me hago. ¿Hasta qué punto muchas de las experiencias que uno propone participativas no se convierten en simulacros de participación o incluso de colaboración? ¿Cómo se pueden generar proyectos que habiliten de alguna manera espacios de autonomía y también de toma de decisión, en el contexto de los museos que justamente todo el tiempo vuelven a ponerse en espacios legitimadores, en espacios constructores de discursos unívocos, y en algún punto la tarea de los educadores es todo el tiempo mirar a los museos y cuestionarlos en esa naturaleza, o por lo menos eso quisiera que suceda. Vamos a ver si aprendo a usar esto. Genial. REMCA es la red de educadores de museos y centros en arte en Argentina. En realidad es un proyecto autoorganizado que surgió cuando un grupo de colegas participábamos de un programa municipal que tenía Buenos Aires que conectaba educadores de museos con escuelas y que
conformó un espacio de clínica de trabajo que en ese momento estaba coordinado por Silvia Alderoqui. Sé que Silvia estuvo en el encuentro pasado y justo estuvimos charlando el martes acerca de su presentación. Ese programa fue interesante porque fue un espacio que, además de conectar museos y escuelas, principalmente conectó a educadores, que era lo que estaba necesitándose en ese contexto. Y el programa desapareció y lo que quedó frente a esa ausencia fue esa necesidad de juntarse, ¿no? Una necesidad de juntarse que tenía que ver con empezar a instalar, de alguna manera, legitimar la figura de educador hacia dentro de los equipos de los museos. No sé cómo es el escenario acá, aunque entiendo que hay cosas que compartimos por lo que fueron diciendo. Los educadores siempre estamos en el último orejón del tarro de las instituciones, sobre todo de los museos. Empezar a dar voz a los educadores, trabajar también en la conformación de un campo profesional que en Argentina no es tan reciente, pero al mismo tiempo sí es bastante reciente, si lo podemos ver en los últimos años. Y también empezar a generar espacios de formación, ¿sí? Les muestro las fotos. Este es como el equipo inicial, digamos, y sigue siendo parte del equipo de gestión del museo. Durante el primer año y medio, estos son procesos muy largos, pero también por eso es difícil hacer estas presentaciones, y hoy charlábamos con Encarna, porque uno quiere dar cuenta de procesos, ¿no? Y cuando das cuenta de procesos, los tiempos no son los de los 30 minutos. Durante un año y medio, en realidad, nos juntamos a hacernos preguntas. Primero tenían que ver, no eran espacios de terapia grupal, pero convengamos que eran espacios donde uno empezaba a plantear cuáles eran los problemas a los que nos enfrentábamos, desde qué lugar, de alguna manera, los resolvíamos, a conocer los espacios de trabajo. Después de pasar esas primeras preguntas de testimonios un poco más personales, empezamos a hacernos unas preguntas un poco más existenciales en términos profesionales, ¿no? ¿Qué es un educador? ¿Cómo se forma? ¿Desde qué lugar se construye? ¿Desde qué lugar se posiciona ideológicamente también, ¿no? Y de estos ejercicios biográficos, por decirlo así, o estas formas de biografiarnos, se fueron convirtiendo lentamente en formas de generar mapas de recursos sobre nosotros mismos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han hecho mapas de recursos, en general es bastante común hacer mapas de recursos de las instituciones, pero en el caso nuestro empezamos haciendo mapas de recursos de los equipos de trabajo y de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Y lo que nosotros descubrimos en este año y pico del primer espacio del proyecto y en estos ejercicios de biografiarnos, digamos, es que por un lado los educadores no somos demasiado conscientes de los recursos que tenemos, muchas veces los recursos culturales, simbólicos, ¿no? Desde los contactos hasta los recursos técnicos, o sea, esto de qué podemos enseñar, que justamente decía Pedro también, ¿no? Por otra parte, también nos empezamos a plantear qué relación íbamos a tener con las instituciones. Parte de las colegas que formamos este equipo, veníamos de instituciones, como yo dije, bastante grandes, en su mayoría, no todas, que tenían un nivel de visibilidad. Estábamos un poco enojadas con las instituciones, vamos a decirlo así, por toda esta sensación de invisibilidad que teníamos dentro de las mismas. Pero al mismo tiempo entendimos que teníamos que replantear de alguna manera esa relación con las instituciones. Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que íbamos a hacer una red de personas y no una red de instituciones. Para trabajar en red de instituciones, como bien Encarna lo compartió hoy, se necesita mucha voluntad política, pero esa voluntad política empieza principalmente por la voluntad de las personas, ¿no? Y por los deseos de relacionarse. Digamos, las colaboraciones son formas de relacionarse, y las formas de relacionarse nunca son equilibradas. Idealmente deberían de ser un poco más mutualistas, o sea, deberían de generarse a partir de ese intercambio recíproco, en donde construir algo en común sería lo más enriquecedor, pero convengamos que las formas de relaciones también son muy variadas. Incluso si nosotros nos ponemos a observar la naturaleza, tiene formas de asociaciones y relaciones que van desde lo mutual hasta las competencias, hasta lo parasitario, para hacer un poco alguna metáfora, ¿no? Y el tema es cómo transformar esas relaciones, esas formas de relación, esas formas de asociación en algo que sea, digamos, significativo, ¿no? Por otra parte, algo que sí notábamos en nuestras coincidencias era que entendíamos que nuestro espacio como educadores, o nuestro trabajo como educadores, era el del pensamiento, digamos, el de la práctica reflexiva, ¿no? Y la gran dificultad que encontrábamos en nuestro trabajo era cómo, de alguna manera, transformar esa práctica reflexiva de un ejercicio un poco más casual a una especie de práctica metodológica. O sea, cómo generar espacios como este, que nosotros estamos hoy participando, que nos llevaran a repensar permanentemente los lugares del cual nos enunciamos, que agujerearan las plataformas o que hicieran de alguna manera mucho más,
justamente agujerear en algún punto los soportes sobre los cuales nos construimos, los enunciamos, del cual nos paramos, del cual generamos nuestras prácticas. Y empezamos a pensar acciones que de alguna manera alimentaran esas formas de trabajo, esos espacios de formación y esos respiros críticos que necesitamos en nuestro trabajo diario, ¿no? Sabemos, acá creo que la mayoría son educadores de museos y posiblemente otro tipo de educadores también les debe suceder lo mismo. Encontrar espacios o generarse espacios para que eso suceda no es demasiado sencillo, ¿no? Estas acciones empezaron a conformarse en distintos proyectos o propuestas. Una de ellas creo que es la más valiosa que tenemos y la que es un poco más pertinente a esta presentación, son los encuentros en red. Los encuentros en red se conforman como encuentros de formación entre pares, ¿sí? Un poco lo mismo que sucede acá, pero lo que nos sucedía, digamos, cuando nosotros nos pensábamos estos encuentros era, nosotros dentro del equipo de gestión sabemos un montón de cosas, como educadores tenemos experiencias diversas. ¿Cómo hacemos para compartir esas experiencias sin quedarnos únicamente en situaciones de enunciación, ¿no? O sea, en exposiciones, ¿no? ¿Cómo trasladar de alguna manera cierta forma en la que se han construido las metodologías propias? ¿Cómo trasladar esas experiencias en el otro? Y bueno, empezamos a pensar en estos encuentros que se reunían a través de temáticas distintas. Esto, por ejemplo, es el encuentro que trabajamos, los cuentos orales, que trabaja justamente experiencias de narración, de cuerpo y de silencios en los museos. Y para ello armamos, en esta práctica colaborativa, equipos de trabajo que están conformados por algunos de los miembros del equipo de gestión de REMCA, junto con otros educadores que vamos conociendo y que son expertos en eso que hacen, digamos, o que saben muy bien eso, o que vienen haciendo eso hace bastante tiempo, ¿no? Educadores que vienen de otras instituciones y nos vamos a una institución, nos vamos a un museo, que generalmente acá es donde aparece, digamos, la manera de colaborar una red de personas con los espacios institucionales. El museo es sede, es plataforma. Y estos encuentros se convierten en experiencias que duran más o menos 3 horas, donde abordamos algunas preguntas sin necesidad de, al finalizar estos encuentros, construir una metodología común. Eso no es lo que nos interesa, no nos interesa como colectivo, de alguna manera, plantear una metodología de trabajo que sea igual ni para todos los colegas ni para todos los museos, sino todo lo contrario, empezar a identificar que en esas sintonías que no hay, o en esas asintonías, también hay justamente algo valioso, ¿no? Estas son algunas de las imágenes. Este fue el segundo encuentro que trabajamos el tema del juego. En estos casos es interesante porque algunos de estos proyectos de encuentro en red funcionan también o representan para las instituciones que participan cosas diferentes. Este lo hicimos, por ejemplo, en la Casona de los Olivera, que es un centro de arte contemporáneo que está alejado del centro de Buenos Aires, que estuvo cerrado alrededor de 8 años y seguía cerrado en ese momento por cuestiones municipales, porque lo estaban arreglando, el equipo educativo no tenía espacio de trabajo, y lo que hicimos nosotros fue trasladarnos al espacio de la Casona, trabajar con el equipo de la Casona y junto con otros educadores de otras instituciones que venían abordando las prácticas lúdicas en el museo y del juego a jugar. Y a generar una situación de foco, digamos, y de interés también en el contexto en el cual se encontraba esta institución, ¿no? O sea, de alguna manera, alguna de las, digamos, situaciones que permite, digamos, este trabajo colectivo es trabajar en una idea de territorio que es totalmente desplazado. O sea, nuestro territorio no es un museo en particular, sino que son muchos museos o es el entre que hay en esos museos. Este es un encuentro que hicimos en la Fundación Proa, con la Fundación TIPA también, en donde acá sí logramos como una escala de representatividad un poco más grande. Fuimos 70 educadores que nos juntamos a hacer un diagnóstico y un retrato acerca de cómo estábamos como educadores, qué nos preocupaba, qué experiencias de alguna manera habían marcado. Ustedes lo están haciendo, por ejemplo, en el Pinterest, que yo lo sigo mucho. ¿Qué proyectos colaborativos estamos haciendo como educadores? Empezar digamos, a socializarlos y a compartirlos, ¿no? También. Y a plantear escenarios de conversación sobre temáticas que le preocupaban a estos educadores y ver en qué puntos coincidíamos, ¿no? El encuentro fue una jornada completa de un día y esos temas se fueron planteando y se fueron abordando, y de estas temáticas, en realidad, nosotros hoy seguimos alimentando algunos de los otros proyectos y de los otros encuentros en red que estamos planificando. Por supuesto, como colectivo también trabajamos con otro tipo de actores, también trabajamos con artistas o trabajamos con docentes, ¿no? Hoy no voy a contar demasiado sobre estos proyectos,
pero de alguna manera como educadores también tenemos que generar experiencias o espacios para que esas otras formas de colaboración sucedan. Hablando el otro día con Silvia Alderocchi, que me comentaba un poco y veía los videos del encuentro pasado del EducaMás, tuvimos una actividad en proa con educadores el martes pasado y veíamos que los problemas que surgían o las demandas que se tenían los docentes y los educadores seguían siendo las mismas que hace 20 años. Lo cual es muy significativo porque hay algo evidentemente, y acá sí me paro en el lugar de los museos, que los museos todavía no están haciendo respecto a desde qué lugar se están corriendo, qué otras oportunidades se están generando, desde qué lugar están modificando las maneras en las que proponen cosas hasta operativas desde su institución, ¿no? Como red, por supuesto, digamos, las plataformas digitales son importantes para nosotras. Estamos cambiando el diseño, por suerte, porque ya no nos gusta nada. Pero el blog que tenemos, que es un blog que digamos, es bastante incómodo para leer, por eso nos genera tantos conflictos todavía. Pero dentro de esos proyectos del blog, además de difundir experiencias, que son cosas que pueden suceder en estas plataformas, tenemos un proyecto que es el proyecto de Zoom, donde también exploramos formas de colaboración pequeñas, ¿no? Juntamos a un educador para que escriba con otro educador, hay un cronista y un editor, y se dan, digamos, experiencias de colaboración en privado, de escritura, que también es un espacio que los educadores, sobre todo los educadores de museos, no tenemos demasiado, digamos, no escribimos acerca de lo que hacemos, la verdad es que nos cuesta un montón. Y en estos Zoom se invitan a colegas para que durante un mes y a través de algunas publicaciones que tienen cierta continuidad, se exploran formas de trabajo, metodologías, y ahora estamos en el proyecto de transformar de alguna manera estas experiencias de Zoom o de publicaciones en un libro polifónico que dé cuenta de alguna manera de esa diversidad de experiencias, ¿no? Vuelvo para atrás, antes de seguir con esa foto. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido y de alguna manera nos seguimos cuestionando como red? Por un lado, que hay una tensión permanente respecto a la idea de colectivo y de red. Digamos, en estos casos, el proyecto empezó por un grupo, empezó por un colectivo, que empezó a crear una idea de comunidad y que empezó a repensar esos otros territorios donde iba a trabajar. Como equipo nosotros, y acá voy a decir algo, no tenemos ninguna figura legal, ¿sí? Y no sabemos si la queremos tener. Eso es como una discusión que seguimos teniendo permanentemente. Porque tenemos cierto temor, yo soy una por lo menos, de que estas formas o estas instituciones más formales de alguna manera rompan con cierto dinamismo, con cierta movilidad que tienen estas maneras de trabajo, o por lo menos no hemos encontrado una figura que nos represente desde ese lugar. Entonces ahí empiezan las tensiones, cómo este colectivo de equipo de gestión, que en este momento somos 11 personas, pero que tenemos una escala de colaboraciones que va además rotando año tras año, los colaboradores se proponen a sí mismos también, cómo hacer para que este colectivo no plantee temas que son solo de interés de ese colectivo y que de alguna manera sean representativos para una comunidad de educadores que es mucho más amplia, ¿sí? Otro punto que también hemos aprendido es que las redes llaman a otras redes. O sea, hay que juntarse con otras redes, hay que acercarse con gente que está trabajando de manera colaborativa y que entiende de alguna manera el valor de ese trabajo colectivo. Es algo como clave. Creo que en las preguntas del encuentro se planteaba de qué manera se puede trabajar de qué manera los proyectos colaborativos pueden generar unas formas de trabajo un poco más equilibradas. No las hay. Para mí, en el trabajo en red, no hay maneras de trabajo equilibradas. Primero porque las redes son de por sí espacios y lugares y formas de relaciones que se tensan, que tensan y que sostienen al mismo tiempo, que se agujerean, que no son iguales, que son orgánicas, que crecen de manera distinta. Y esto es un ejercicio bastante consciente que tenemos como colectivo de entender en algún punto que en participar de esta red implica tener roles y asumir responsabilidades que se pueden ir rotando, se pueden ir cambiando y que también se asocian a los momentos institucionales y también personales que atraviesan cada persona que está, digamos, involucrada, ¿no? No sé si voy a seguir diciendo alguna otra cosa más de la red, quizá lo retomo un poquito al final. De alguna manera, el proyecto, digamos, en algún punto, sí, hay algo que quisiera decir que tiene que ver con un nivel de conciencia que también tenemos, que es que en algún punto las redes cuestionan todo lo que es un punto fijo, ¿no? Y de esa manera también hay una conciencia que como red tenemos, que es que como proyecto tenemos un tiempo de existencia y que posiblemente desaparezca, posiblemente se mute o posiblemente deje de tener sentido en algún punto, ¿no? Y eso es algo que no tenemos que olvidar nosotros como trabajo permanentemente. El otro proyecto, y ahora vamos a ver la relación que hay entre los dos, digamos, es un proyecto
que inició en Malva, en el Museo Malva en el 2012, junto con la Fundación Navarro Viola. Yo en ese momento trabajaba coordinando el equipo de educación. Y en realidad quisiera como pasar a presentarles un poco quiénes son estas personas que están acá, ¿no? Celia, que está ahí arriba, tiene 83, ella era dentista, ¿sí? Y hoy está trabajando en varios museos realizando experiencias que se vinculan con la narración y la poesía, que son, digamos, espacios y ejercicios y lenguajes y poéticas en las cuales ella se ha acercado de manera permanente a lo largo de su vida. Ricardo fue un comerciante durante 30 años que tenía una librería artística y que hoy, a través de algunas actividades que le permiten a él explorar su conocimiento y compartir ese conocimiento que tiene acerca de técnicas, de materiales, ¿no?, de procedimientos, le habilita participar y estar en espacios de distintos museos de Buenos Aires. Y el de allá es Aldo, que vive en Mar del Plata, que es una ciudad alejada de Buenos Aires, una ciudad de verano. Aldo trabajó también como narrador, trabajó también como locutor, y hoy utiliza, digamos, el teatro y utiliza sus capacidades narrativas para generar experiencias de trabajo en el museo que está en el Mar, Museo Mar del Plata, así como también para coordinar una agenda cultural de mayores a través de una plataforma digital que él mismo edita y alimenta, ¿sí? Ellos tres forman parte de un equipo de, a ver si los tenemos acá, más de 70 personas que tienen más de 65 años, que están generando proyectos de participación y de colaboración junto a equipos educativos en distintos museos de Buenos Aires, y que surgen de ese primer proyecto que apareció en Malva, que se llamaba Palabras Compartidas, ¿sí? Les voy a contar un poco de dónde surge ese proyecto, pero antes quería poner esta frase de Michel Petit, porque de alguna manera, cuando muchas veces los museos decimos que trabajamos de manera colaborativa, lo que hacemos es que, digamos, nos planteamos en la colaboración como formas de encuentro, ¿no? Es un encuentro, como todos sabemos por experiencia propia, puede ser la oportunidad para modificar nuestro destino. A veces un encuentro puede hacernos vacilar, hacer de que se tambaleen nuestras certidumbres de pertenencia y revelarnos el deseo de llegar a un puerto en el que nadie nos espera. Necesitamos lo lejano. La expansión del espacio exterior permite una expansión del espacio interior. El proyecto de Palabras es un proyecto que surge en Malva cuando estábamos en estos mismos niveles de cuestionamiento institucional dentro del equipo de educación, porque estábamos planteándonos de alguna manera, digamos, yo no sé si lo conocen, al museo, este es Malva, es un museo muy conocido ahora dentro de Argentina, de Latinoamérica, es un museo que es medio un ovni, que está metido en la mitad de un barrio que no es un barrio, es bello y es brillante en cuanto también a las luces, pero al mismo tiempo es un espacio que genera barreras simbólicas muy fuertes, con un montón de públicos y un montón de visitantes y de comunidades que no se acercan. Y dentro de nuestro trabajo como equipo había siempre una necesidad de empezar a compensar y a empezar a mover la balanza de esos lugares en los cuales el museo se relacionaba con su entorno, ¿no? Estábamos preguntándonos con el equipo de qué manera podíamos habilitar como otras voces dentro del museo. Estábamos en algún punto planteándonos cómo podíamos convocar a los visitantes para que realizaran actividades para otros visitantes. ¿Qué sucedería si el educador por un momento se corriera del lugar en el que está y no sabíamos hasta qué lugar se iba a correr, digamos, y dejara de alguna manera el escenario para que la gente se encontrara entre la gente y propusiera cosas para otros, ¿no? Así surge el proyecto que tenía, digamos, una raíz en un programa para adultos mayores que veníamos trabajando en el museo. Digamos, esa pregunta tenía que ver en algún punto con algo que nosotros observábamos y que seguramente ustedes en su práctica cotidiana también lo hacen, ¿no? Cuando uno hace una actividad con visitantes, le cuentan cosas, uno retoma esa cosa que le cuenta a alguien, después la vuelve a compartir con otro grupo que va al museo, ¿no? ¿Qué pasa si en algún punto nosotros dejábamos de convertirnos en esos mediadores o en esos intermediarios, no retomábamos solamente el saber de uno y lo compartíamos en otra situación, sino que nosotros nos corríamos completamente? Acá hay otra frase de Michel Petit que habla justamente de esta necesidad de correrse los lugares asignados, ¿no? Para empezar a ver qué sucede en ese trabajo con el otro. Y Palabras fue un proyecto que duró 8 meses,
Durante esos 8 meses se plantearon espacios de encuentro con este grupo de adultos mayores, que quiero contar algo que también fue como bastante casualidad, y lo que sucede en los proyectos colaborativos es que muchas veces surgen de necesidades, pero a veces se dan de manera casuales, a veces, digamos, cuando se da el encuentro entre los deseos propios y los deseos ajenos, aparecen las fallas, aparecen los errores, aparecen los inciertos, digamos, y hay que poder estar abierto a leer esto para poder seguir trabajándolos. Nosotros habíamos planteado este proyecto dirigido a un grupo de adultos mayores que iba a venir de una institución y que tenían cierto sentido, digamos, colectivo también, o de pertenencia. Y lo que sucedió es que un diario muy conocido de Buenos Aires publicó la convocatoria del proyecto, lo tomó. Y de repente se nos acercaron 400 adultos mayores que querían participar del proyecto y ahí nos encontramos en la situación de decir, bueno, vamos a tener que elegir gente, ¿cómo hacemos? ¿Dejamos gente afuera? ¿No dejamos gente afuera? Eso fue algo muy difícil de sortear. Finalmente hicimos una selección de participantes que fue a raíz de encuentros, de reuniones, de trabajos y de preguntas que le hacíamos a ellos, no sobre la base solamente de sus saberes o de sus trayectorias, sino principalmente acerca de preguntas que les hacíamos sobre cómo imaginaban el museo, qué otras cosas imaginaban para nuestro museo, y la apertura que tenían a seguir aprendiendo y a proponer otras cosas, ¿no? A lo largo de esos 8 meses se fueron produciendo encuentros semanales que en algún punto lo que buscaban era, por un lado, empezar a transparentar el espacio del museo, ¿no? Empezar a acceder a otros lugares donde los visitantes no acceden, no solamente conocer otras partes del equipo del museo en general, que eso es algo siempre muy valioso, sino también empezar a ir a los lugares que no se ven del museo, ¿no? Empezar a habitar, ¿no?, esos otros espacios y empezar a conformar equipos de trabajo que estaban conformados por algunos de estos grupos de adultos mayores y un educador, para que ellos diseñaran actividades y propuestas para otros visitantes. Y la gran dificultad que teníamos en este proyecto, y esta vuelve un poco a la pregunta del comienzo, era que nosotros no queríamos enseñarles a hacer las actividades como nosotros las hacíamos. Y había un gran tema en eso, digamos. ¿Cómo íbamos a, de alguna manera, darle al otro herramientas para que en realidad pudiera construir sus propias enunciaciones y sus propias propuestas simbólicas dentro del espacio del museo, ¿no? Finalmente sucedieron, ellos empezaron a hacer muchas de estas actividades que estaban dirigidas a públicos muy distintos. Por ejemplo, la foto de arriba es una intervención performática que ellos nos hacían en nuestra propia visita. Un grupo de ellos que descubrió que tenía dotes performáticos y que le interesaba la performance y el teatro invisible, empezó a proponer intervenciones en nuestras propias visitas tradicionales. Las visitas guiadas, las más tradicionales, esas que nosotros dentro de los museos no podemos dejar de hacer porque también hay un montón de gente que quiere sentarse a escuchar y a que le cuenten lo que hay en el museo. Lo que hacían es nos intervenían las visitas con preguntas, nos intervenían las visitas con discusiones, enmascarados dentro del grupo de visitantes que estaban ese día, y de alguna manera daban vuelta y alteraban completamente la lógica de esa situación en el momento en el cual hablaban en voz alta o decían en voz alta lo que mucha gente siempre dice en voz baja, ¿no?, en las actividades. Actividades que estaban también dirigidas a niños o adultos o adolescentes, experiencias poéticas, ¿sí? Y sucedió algo interesante, que es que este proyecto terminó en el 2012, y coincidió con que yo me fui también del museo, terminé como mis 10 años, mis 11 años de estar ahí, y pasó algo que es que cuando llegamos al final hubo un nivel de identificación y de vinculación con el museo que el grupo nos decía, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Y ninguno de nosotros había pensado cómo íbamos a seguir. Ni siquiera nos habíamos hecho la pregunta acerca de qué iba a suceder con este proyecto que íbamos a generar. Y acá también me planteo algo, ¿no? Cuando uno realiza también justamente acciones de empoderamiento, viene siempre una reacción de responsabilidad. No solamente para el que participa, sino también para el que empieza a tirar la pelota, ¿no? Acá nos equivocamos nosotros bastante mal. ¿Y qué pasó? Lo mejor que podría haber pasado, que es que este grupo de personas que se desvinculó momentáneamente del museo y de la fundación que había subsidiado este proyecto durante un año, se autoorganizó. Se autoorganizó como un grupo de colectivo de adultos mayores que se fueron, se pusieron un nombre y empezaron a tocar las puertas de un montón de otros museos, aprovechando además la chapa que le daba el museo anterior, o sea, usaban la institución de la misma manera que nosotros educadores también usamos nuestras instituciones como plataformas de trabajo, y tocaban la puerta y decían, hola, somos un grupo de adultos mayores, nosotros somos mediadores culturales, ahora ya se llaman agitadores culturales, se autorrenombraron, y queremos proponer al Museo Nacional de Bellas Artes, que es el museo más importante de nuestro país, venir acá a hacer actividades para la gente.
Y así lo consiguieron, empezaron a tocar puertas y empezaron a abrir de alguna manera otros espacios y durante un año trabajaron de esa forma, totalmente independientes, hasta que la Fundación Navarro Biola, que había apoyado este proyecto inicialmente, empezó a observar lo que estaba sucediendo. Dijo, bueno, acá hay algo, ¿no? Y los convocó para que se sumaran como voluntarios de la Fundación y para facilitar como Fundación esa articulación y esos niveles digamos, de trabajo y de apoyo, incluso técnico, ¿no? Y material, que el colectivo tenía, ¿no? Hoy son justamente esas 70 personas. ¿Cuánto nos queda? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Tenemos? No, yo pierdo totalmente la noción del tiempo. Ahora, en estos procesos de trabajo que yo les comentaba, hay algo interesante que tiene que ver con estas preguntas, es hasta qué espacio, qué espacios da uno, ¿no? Para que el otro construya. Hay un texto de Graciela Montes, no sé si la conocen, es una especialista en literatura infantil argentina. Graciela tiene unos textos fabulosos, y este texto, que se llama El lobo y el bosque, construyendo sentido en tiempos de la industria cultural y la globalización forzada, hace, digamos, un análisis del juego del lobo y el bosque. ¿Jugaron alguna vez a ese juego? ¿El lobo? ¿Lo conocen? Hola, lobo, ¿dónde estás? Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. Lobo está, y hay uno que está alejado, hay un grupo de gente que corre y camina, y lo va convocando al lobo hasta que el lobo aparece y salen todos disparados. Y el lobo los tiene que agarrar. Es un juego. Ella plantea de alguna manera en este juego la metáfora del bosque como ese territorio desconocido, la metáfora del lobo como ese otro, que nunca sabemos quién es y al cual a veces nos atemoriza su presencia. Y en el texto plantea algo, dice, porque en realidad en este juego hay dos tipos de juego, ¿no? Y en estos juegos de construcción simbólica y cultural hay dos tipos de juego. Está el juego del conquistador, voy a leer desde acá, que en realidad no es un juego de acertijos, es un juego de poder. En el juego del conquistador, el conquistador juega a las certezas. Y el bosque se convierte en un territorio de ocupación del otro. En el juego del conquistador, las significaciones no se buscan, más bien se imponen. Mientras que en el juego del explorador, lo que se juega es a la incertidumbre. El bosque seduce, deslumbra, inquieta, funciona como acertijo y el contacto tiende a cambiar el horizonte de las significaciones. O sea, en el encuentro con el otro, lo que se tiene que habilitar es esa modificación, de una parte y de la otra. Pero como bien dice mi colega Mercedes, cualquier encuentro es enemigo de las urgencias y de la efectividad inmediata, ¿no? Muchas veces un proyecto necesita muchos años para que tome, de alguna manera, para que arraigue, para que se desarrolle. Como yo les dije, durante ese año y pico que este grupo de adultos mayores se auto-organizó y se independizó y empezó a trabajar, y sus primeras vinculaciones con la Fundación, yo me abrí, me mantenía tanto con ellos, los conozco, sigo ahora vinculada también, y empezaron a generar este tipo de experiencias en distintos museos. También coordinan esta agenda cultural por mayores. ¿Qué es esta agenda? Es una agenda donde ellos relevan propuestas educativas y culturales que ellos creen que son representativas, necesarias e de interés para sus propios pares, y las suben a la web, manejan esta plataforma, manejan plataformas digitales que fueron aprendiendo con el trabajo con la Fundación, y en algunos casos realizan propuestas que trasladan ciertos proyectos de los museos a centros u organizaciones sociales por fuera del territorio de los museos. Este año 2015, con la Fundación, yo me volví a conectar a través de estos proyectos y estamos trasladando de alguna manera el proyecto tratando de que se multiplique. Ahora el proyecto se llama así, Multiplicarte. Todos los años va cambiando un poco de nombre, porque en realidad, de vuelta, el proyecto es un proceso. Y lo que buscamos en este proyecto es promover justamente la participación activa de las personas mayores en espacios o en proyectos culturales. Y trabajamos en asociación con algunos museos. Mi rol ahí es ir a trabajar con los equipos educativos y con las personas mayores para repensar cómo van a ser esas lógicas de trabajo colectivas, que además respondan a las necesidades, intereses y particularidades de la institución y, por supuesto, a los deseos e intereses de ese grupo de personas. Este es el Museo de Mar del Plata. Cada encuentro, los proyectos duran varios meses también, se configuran de manera distinta y a veces similar a lo que fue ese proyecto inicial en Malva, ¿no? Hay algo interesante que empezó a suceder, que es que ese primer grupo de colectivo de adultos mayores, que se llaman La Otra Mirada, a sí mismos, ese es el nombre del colectivo,
ahora van a trasladar su experiencia y su trabajo a esos otros grupos de adultos mayores que están empezando a trabajar en estos museos y de alguna manera inspirar y en algún punto también a compartir esos desafíos y estas dislocaciones que implica empezar a correrse a los lugares, digamos, asignados. Estas son algunas fotos. Algo que quiero mencionar es que en Argentina los programas de voluntariado no existen, ¿sí? O sea, que ustedes me dicen, bueno, acá quizás es bastante común, allá no existen, hay asociaciones de amigos, pero no hay programas de voluntariado, no están reglados incluso por la ley, con lo cual cuando hicimos el primer proyecto en Malva, nunca me voy a olvidar, yo tuve una reunión con la de Recursos Humanos, cuando le conté que habíamos ganado este subsidio para hacer este proyecto, yo, no, bueno, sí, los participantes. Me dice, pero estos son voluntarios. Le dije, no, esto es un proyecto educativo, le decía, de alguna manera. A veces hay que utilizar esas tácticas en algún punto para, digamos, cambiar la conversación, ¿no? Y que empiecen a suceder otras cosas dentro de las instituciones. El grupo de Mar del Plata, por ejemplo, empezó a interesarse en la cultura digital y le pidió al museo y le pidió a la persona de comunicación del museo que le enseñara a tener Twitter, que le enseñara a usar Twitter, digamos, y el proyecto empezó a abrirse a otros espacios y otras situaciones de aprendizaje que no habían sido, por ejemplo, en estos casos planeadas idealmente. Estos son los museos de Berazategui, que son museos muy chiquititos, son museos que se parecen un poco más a la red de los museos de Lugo, no tan históricos, pero bastante más históricos, están en una comunidad que tiene una noción de comunidad mucho más fuerte, y en donde trabajar con un grupo de adultos mayores ya implica otro tipo de cosas, porque son vecinos, además, ¿no? Y el otro proyecto que fuimos haciendo simultáneamente con la Fundación Aurora Viola es esto, que se llama Creando Red, que en realidad ya es una iniciativa que convoca instituciones, pero sobre todo profesionales que trabajan en museos y también en organizaciones sociales, para conformar comunidades de aprendizaje y de práctica también, y empezar a pensar ciertas ideas de proyectos colectivos que de alguna manera faciliten, y acciones que faciliten la participación y promuevan la participación activa de las personas mayores en los museos. Puse los logos a propósito para que empiecen a ver un poco la diversidad de asociaciones, ¿no? Ya un poco Encarna también lo había comentado y Carlos también. Algo que nos sucede, por lo menos allá en Argentina en los museos, es que los museos no trabajamos en conjunto. O sea, y hacer una exposición no es trabajar de manera colaborativa. Digamos, estamos totalmente ensimismados, no hacemos proyectos en común, nos cuesta un montón a los museos. Digamos, desde REMCA nosotros buscamos que de alguna manera generábamos esas vinculaciones desde las instituciones, pero a través de las personas. Y en esta iniciativa empezamos a buscar que de alguna manera las formas de colaboración ya se dieran de manera institucional. Y lo que observaba yo era que las organizaciones sociales tienen una manera de trabajar de forma colaborativa que ya está mucho más instalada en sus prácticas de trabajo, ¿sí? Las organizaciones sociales están acostumbradas a trabajar de manera colaborativa, a veces porque no tienen recursos, porque entienden que de alguna manera esa es su lógica de desarrollo. Entonces, bueno, empezamos a detectar socios que de alguna forma sumaran desde esa diversidad. En el caso de Creando Red, una fundación que no tiene nada que ver con los museos. Yo quiero aclarar esto, porque la fundación trabaja el tema de ancianidad. Digamos, llegó a los museos a raíz de estos proyectos y ahora está trabajando en proyectos culturales por este motivo. A un ministerio, y quizá esto es lo más interesante que tiene el proyecto, trabajar con la Dirección Nacional de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social argentino, es trabajar con un organismo que puede convertir la voluntad de un colectivo y el desarrollo de un proyecto colaborativo en política cultural. O sea, cómo de algo muy pequeñito se puede, y es un poco a lo que aspiramos nosotros, ¿no? Una red de amigos de museos, REMCA, que empezó a sumar en este proyecto las propias lógicas de construcción de red. O sea, ese era el aporte que hacíamos desde la red para este proyecto. Y bueno, otros socios que aportaban y generaban de alguna manera, digamos, vehiculizaban un poco este proyecto, ¿no? Lo que nosotros buscamos en Creando Redes, empezar a socializar experiencias que trabajan en la mejora de la calidad de vida y autonomía de las personas mayores, ¿no? En el espacio de la democratización cultural, inspirar a otros para que esto suceda, empezar a conectar profesionales y organizaciones y generar ciertas plataformas para crear una red futura. Por eso se llama Creando Red, porque en realidad no sabemos bien hacia dónde va a ir, pero en un punto lo que nos une es esa voluntad de empezar a juntarnos y hacer, y que ese escenario de juntarnos se instale en una agenda pública, la modificación de la situación de las personas mayores en relación a los espacios de participación cultural. Y acá tengo que hacer otra aclaración, que es que los adultos mayores en nuestro país, bueno, como ustedes saben, el mundo sigue envejeciendo, ¿no? No sé si
a raíz de mi vinculación con la Fundación Navarro Biela, yo fui aprendiendo un montón de cosas. Una de ellas es que para el 2050 las personas mayores de 65 van a ser más que los menores de 15. ¿Bien? Y eso dice algo. Si dentro de 35 años la población va a envejecer. Y en Argentina el colectivo de adultos mayores no es un colectivo homogéneo, es un colectivo muy heterogéneo, es un colectivo que se asocia muchas veces a situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿sí? No son jubilados acomodados, de ninguna manera. Por eso también quiero marcar que, digamos, los ámbitos de pertenencia de este grupo de adultos mayores es muy dispar entre ellos y digamos, provienen de situaciones muy diferentes entre sí. Empezamos a generar un programa planificado, ¿no?, con estos socios y estos colaboradores, y este programa planificado se conformó en una serie de encuentros, les muestro solo unas fotos, en donde en cada encuentro trabajábamos aspectos que tenían que ver con el enfoque gerontológico, o sea, trabajar con los expertices que tenía cada uno, trabajar en las construcciones de redes, permitir la habilitación de la voz propia del protagonista. O sea, si nosotros no íbamos a convocar a personas mayores para hacer esta iniciativa, no tenía ningún sentido, si era eso lo que estábamos pensando. Para que generaran propuestas, para que dieran testimonios acerca de proyectos donde ellos son líderes, digamos. Presentamos experiencias de museos que trabajan en proyectos intergeneracionales, narrados, proyectos que trabajan el arte y la resiliencia, experiencias que venían de Inglaterra, como el caso, no sé si conocen los museos de Liverpool, que están trabajando en derechos humanos de un lugar muy interesante, y Carol Rogers, que es la coordinadora de educación, está haciendo un proyecto de asociación del museo con organizaciones sociales y organizaciones de la salud, como ningún otro museo está haciendo, también haciendo una iniciativa de carácter nacional en su país. Algo interesante que se daba, y esto es como para mirar la lógica de construcción, los encuentros eran bastante masivos, pero los encuentros de planificación eran tan masivos como los encuentros para juntarse, para intercambiar esas experiencias, ¿no? Fueron 6 encuentros, 10 encuentros internos. Para que lo conozcan, y esto solo a modo de difusión, esa es la web de la Fundación, ahí tienen las grabaciones de todos los encuentros que se filmaron. Lo único que no van a poder participar en esa instancia es en el trabajo en red que se habilitó per se, físicamente, pero sí tenemos un grupo interno de Facebook con 90 miembros que, de alguna manera, donde se siguen sucediendo situaciones de conversación y de aporte también de recursos, ¿sí? Estas son todas las instituciones que participaron de esta iniciativa, y ahora nos vamos a juntar la semana que viene, no esta, la otra, para empezar a armar la agenda de trabajo del 2016, para reconfigurar los nuevos socios y para empezar a pensar cómo podemos hacer proyectos en conjunto, porque hasta ahora no hemos hecho ningún proyecto en conjunto, solamente nos hemos empezado a juntar para detectar qué es lo que están haciendo los museos para las personas mayores, desde qué lugar nos paramos, qué podríamos hacer en colaboración. Esto es mío. Digamos, en algún punto, digamos, un proyecto colaborativo para mí hace principalmente foco en los vínculos y hace principalmente foco en los procesos más que en los logros, ¿no? Y eso es algo que digamos, si no se construye, digamos, estas formas de relación, el proyecto colaborativo posiblemente no continúe. O continúe el tiempo en donde esa transacción ya no tiene más sentido para las partes que lo integran. Otros puntos que digamos, que para mí son valiosos en relación a estos proyectos tienen que ver con también que de alguna manera los espacios de museos son espacios demasiado excluyentes, y la pregunta para mí es cómo se pueden empezar a trabajar ciertas prácticas comunitarias en espacios que no son comunitarios, porque lo que yo le estoy presentando son instituciones que de ninguna manera surgen con los deseos o con las necesidades de una comunidad específica que ya se identifica como colectivo. Surgen instituciones que se parecen más a estas, instituciones grandes, que tienen mucha historia, que tienen mucho peso, y que ya no sé cuánto representan o a quiénes representan en algún punto, ¿no? Y ojo que cuando uno usa la palabra comunidad, y acá también me interesa marcar algo, hablamos de algo que es completamente heterogéneo, completamente concreto y bastante efímero también, ¿no? Dice Sergio Raimondi, que coordinó en su momento el Museo Ferro White, y que son unos museos de prácticas comunitarias muy interesantes que hay en Argentina, que en realidad la comunidad es un decir, nada más, ¿no? Pero en algún punto, cuando uno se enuncia y cuando uno habla, también muestra esas ideas de sociedad que tiene, ¿no? De alguna forma, todo el tiempo nos estamos preguntando acerca del sentido que tienen los museos como instituciones cívicas y qué sentido tienen para la gente, ¿no? Yo creo que los proyectos colaborativos en realidad lo que hacen más que nada es no solamente esta construcción de vínculos, sino también empezar a habilitar ciertas situaciones de ensayo y de convivencia social.
porque en realidad lo que estamos haciendo es eso, explorar maneras en las que podemos convivir con otros que son distintos. Y personas como ustedes que están acá pensando un poco esto, o que quieren pensar cosas similares a estas, demuestran que estos museos, o los museos, como espacios justamente altamente legitimadores, autoritarios, ¿no?, pueden empezar a correrse de esa naturaleza y en donde en estos espacios se pueden empezar no solamente a ensayar estos proyectos de convivencia social, sino también a imaginar que si eso es posible en estos espacios, también es posible que algo del mundo que nos rodea cambie, ¿no? Así que solamente eso, creo que les tengo para dejar el mail mío, que lo pedí afuera también. Si quieren escribirme o compartir algunas cosas que están haciendo, me encantaría. Tengo una lista de instituciones y de proyectos que en Argentina están trabajando de manera colaborativa. Los voy a decir así muy rápido, como son el Museo Ferro-White, el Museo del Puerto en Bahía Blanca, la red de museos comunitarios en Olavarría, los museos de Berazategui, son todos museos que están explorando prácticas comunitarias y de trabajo colaborativo. Y otros tantos instituciones que sin tener estas características específicas están explorando también otras maneras de colaboración. Muchas gracias. Nada más.